San Mateo capítulo 6, verso 17. Santo es el nombre del Señor. Puede colocarse de pie en respeto a la lectura de la palabra. Que Dios nos ayude. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, es palabra del Señor. Oremos un momento. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por poder ver en esta hora a cada uno de nuestros hermanos que se ha esforzado, Señor, sin duda por estar en este lugar, un lugar especial, un lugar en donde nos reunimos para adorarte, para exaltarte y para darte gracias. Pero te pido, Señor, que mientras tu palabra es predicada, nos enseñes, nos ministres y te reveles una vez más a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, y ministranos como solo tú lo puedes hacer. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos hoy, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Levantamos las manos y glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga, puede sentarse un momento. Santo es el nombre del Señor. Una palabra, ayuno, ayuno. Santo es el nombre del Señor, ayuno. Hemos crecido en la iglesia cristiana evangélica por años, escuchando esta palabra, pero ¿cuánto realmente entendemos de ella? ¿Cuánto entendemos realmente de su significado, de su importancia? ¿Y cuán poderoso es el ayuno en las manos de quien lo anhela, en las manos de quien lo desea? El significado de la palabra ayuno es simple. Es la abstención completa o parcial de comida o de bebida o de líquido por un periodo de tiempo. Eso es ayuno. Es abstenerse de algún líquido o de alguna comida. Pero si Dios lo dejó en la Escritura, porque está en la Biblia y lo vamos a revisar, es por algo, es por una razón muy importante. Ahora, el ayuno es tan importante como el día de la propiciación que realizaba el pueblo de Israel ahí en el libro de Levítico capítulo 16, versículo 1 en adelante. Para quienes no han leído lo que es la propiciación, yo les motivo a que lo puedan leer, Levítico 16, verso 1 al 34, en donde Dios, a través de la propiciación que el pueblo realizaba, ¿cierto?, santificaba al pueblo, tenía benevolencia del pueblo y escuchaba al pueblo. Y la propiciación era algo tremendamente importante, ¿cierto?, para el pueblo de Israel y para con Dios. Era la acción agradable a Dios a través de la cual se movía la piedad y la misericordia de Dios para con su pueblo. La propiciación se refería a un sacrificio que apaciguaba la ira de Dios para satisfacer su justicia. Amén. Y eso era lo que el pueblo de Israel hacía en Levítico 16 para mover la misericordia de Dios en favor de ellos. Así de importante es el ayuno. El ayuno no solamente es privarse de alimento o de líquido, sino también mueve la mano de Dios a nuestro favor. Santo es el Señor. En Génesis capítulo 37, versículo 34, dice la Biblia que Jacob se vistió de cilicio y estuvo enlutado por la pérdida de su hijo José. Lo que está diciendo Génesis 37 es que Jacob aparentemente fue uno de los primeros hombres que ayunó en la Biblia. Podemos entenderlo ya que la Escritura dice que él, por la pérdida de su hijo, se vistió de cilicio, amén, y estuvo enlutado. Normalmente la gente cuando estaba triste se vestía de cilicio, que era un atuendo incómodo, y se sentaban sobre cenizas para poder expresar su tristeza. Pero ¿qué relación tiene el cilicio con el ayuno? La Biblia dice en el libro de Jonás, capítulo 3, versículos 5
al 7, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Normalmente el cilicio iba acompañado del ayuno. Es por eso que podemos pensar que uno de los primeros hombres que ayunó en la Escritura pudo haber sido Jacob. Aunque la imagen más clara del ayuno en el Antiguo Testamento es la de Moisés en el monte Sinaí. Amén. En Éxodo capítulo 34, versículo 28 dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches y no comió pan ni bebió agua. Está hablando de Moisés. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio 9, verso 9 al 11 lo explica más claro todavía y dice: y cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte, escúchelo, 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Ese fue el ayuno que Moisés hizo, un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque era suficiente la presencia de Dios para suplir toda necesidad y toda situación que había en la vida de Moisés. Toda ansiedad, la presencia de Dios la suplía. Cuando usted está ayunando, por ejemplo, si usted está en la presencia de Dios y en las cosas de Dios, usted no siente apetito. Pero si usted está ayunando y usted está lejos de las cosas de Dios en ese momento que ayuna, usted sentirá la presión que hace la carne sobre su vida. Ahora, estos pasajes entonces, como es Deuteronomio 9, verso 9 y Éxodo 34, versículo 28, nos revelan claramente que el ayuno se refería tanto a la obtención de agua como a la obtención de alimento, porque Moisés no bebió y tampoco comió. Ese era el ayuno que este hombre hizo. Ahora, ¿qué es el ayuno? Específicamente, ¿qué es el ayuno? El ayuno es un acto espiritual establecido por Dios que trae libertad, trae restauración y nos ayuda a volver nuestro corazón al corazón de Dios. Joel, en el capítulo 2, verso 12, nos da una referencia y dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. El ayuno nos acerca a Dios y es un requisito primordial que debe estar en la vida de cada uno de nosotros y de los que han creído en Jesús como el único Señor y Salvador de sus vidas. ¿Me sigue hasta allí? El ayuno es aquello que rompe los yugos y las ligaduras de impiedad y opresión, tanto en una persona como también en una nación. Lo sabemos porque cuando Jonás profetizó que iba a haber una destrucción sobre Nínive, la palabra de Dios dice que el rey mandó a que los hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustasen cosa alguna y no se les diese alimento ni bebieran agua. El rey de Nínive puso, hermanos, en ayuno a los hombres, mujeres, niños, animales y bestias del campo para conseguir la benevolencia de Dios a su favor, para que lo que Jonás estaba profetizando de que vendría destrucción no ocurriera. Y la mano de Dios, la mano de Jehová, no prevaleció en contra de Nínive gracias al ayuno que estos hombres hicieron delante del Señor. Entonces allí nos damos cuenta lo importante que es el ayuno. Y cuánto más cuando el ayuno, ustedes y nosotros lo acompañamos de algo que se llama la oración. Ahora, ¿qué tan importante sigue siendo el ayuno? El ayuno es un principio establecido por Dios y lo primero que debemos entender es que el ayuno no es una cuestión de que si nosotros queremos o no, sino es algo que debe estar permanentemente en nuestra vida. Si no ayunamos, muchas cosas sucederán a nuestro alrededor,
pudiendo haberlas impedido, pudiendo haber intercedido para que la mano de Dios nos ayudara, muchas cosas nos vendrán por no haber ayunado y por no haber utilizado esta herramienta. Yo no estoy asustándole, diciéndole que le van a pasar cosas malas si no ayuna, pero le estoy diciendo que el ayuno con la oración, bien utilizado en la vida del Hijo de Dios, provoca la gracia, el favor y la respuesta de Dios a nuestra vida. Cuando Jesús se le preguntó sobre el ayuno, en el Evangelio de Mateo 9:14, nos relata que le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero Jesús dijo, vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cuando Jesús estaba en la tierra, los discípulos no ayunaban porque el esposo estaba con ellos. Pero Cristo dijo, cuando yo me vaya, es necesario que ustedes ayunen cuando yo no esté en forma presente. Es un mandato que Dios estableció. Aquí está establecido entonces que el pueblo de Dios, que somos nosotros, ¿cuántos somos pueblo de Dios aquí? Tendríamos que ayunar cuando Cristo no estuviese presente con nosotros. Ahora, esto lo constatamos en la primera iglesia como algo normal. Ellos ayunaban y tomaban decisiones importantes, amén, a través del ayuno. Es importante, hermanos, que cuando tengas que decidir y tengas que escoger un camino, antes de decidir y tomar esa decisión importante, puedas recurrir al ayuno. Eso te ayudará a entender en una forma más clara la voluntad de Dios sobre tu vida. El ayuno nos permite tener el favor de Dios, porque el ayuno es un acto de humillación donde nosotros doblegamos nuestra naturaleza humana, doblegamos nuestra carne y nos rendimos al deseo de Dios, que es que ayunemos. Bendito es el Señor. El ayuno va a provocar que el oído de Dios esté atento a nuestra necesidad. Isaías 58, versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Si hay una cadena que no se puede romper, un hombre y una mujer que ayuna puede provocar que Dios rompa esa cadena. Bendito es el nombre del Señor. Jesús nos enseña en Mateo 10, versos 7 al 8, y yendo dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracia, lo que recibisteis de gracia. Nadie puede echar fuera demonios, nadie puede limpiar leprosos, resucitar muertos, hablando de los que están muertos espiritualmente, si no tiene una vida de oración y de ayuno. Santo es el nombre del Señor. Ahora, pero ¿cómo tener el poder para hacerlo? Ayunando. Ayunando usted puede hablarle con la gracia de Dios a una persona y que esa persona se convierta a Dios. Ayunando, usted puede hablarle la palabra de Dios a sus hijos y que sus hijos entiendan lo que usted les está transmitiendo del Evangelio. La Biblia, por ejemplo, nos presenta una larga variedad de hombres y mujeres que también ayunaron. ¿Me está escuchando? Por ejemplo, el ayuno de Jesús. Después que el Señor Jesús se bautizó, dice, y antes de empezar su ministerio fue al desierto y ayunó 40 días. Lucas 4, verso 1 al 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. A la diferencia del ayuno que tuvo Moisés en el Sinaí, que fue el ayuno de Moisés, un ayuno sin comida y sin agua, aparentemente
el Evangelio de Lucas 4, verso 1 al 2 nos relata que Jesús ayunó solamente privándose de comida. Porque dice que después de que ayunó 40 días y 40 noches, Jesús tuvo solamente hambre, no tuvo sed. Por lo tanto, entendemos que pudo Jesús solo hacer un ayuno de abstención de alimentos y no de líquido. Algunos dicen tuvo que haber sido así porque es imposible que alguien pueda mantenerse vivo en el desierto sin beber agua durante 40 días. Eso es algo que la Biblia no lo ilustra claramente, pero podemos entender que si dice la Escritura que Moisés ayunó sin comida ni agua, entonces si Jesús tampoco hubiese tomado agua, hubiese aparecido. Por lo tanto, solamente Jesús no comió alimentos. ¿Me está entendiendo hasta allí? A partir de aquí, el Señor Jesucristo empezó su ministerio poderoso de la predicación del reino, con sanidades, liberaciones, grandes milagros, que lo relatan los evangelios. Antes de su ministerio, Jesús dice en la Biblia que se encomendó al ayuno. ¿Te das cuenta lo importante que es el ayuno en la vida del Hijo de Dios? La Biblia dice, por ejemplo, el ayuno de la reina Esther. La reina Esther se dio cuenta, dice la historia, que Amán había conspirado en su contra, en contra no solo de ella, sino también en contra del pueblo judío, porque Amán los odiaba. Amán le había sacado al rey Asuero un edicto irrevocable para matar a todos los judíos inocentes. Y la reina Esther, al enterarse de eso, dice que convocó a 3 días de ayuno. Esther capítulo 4, versos 16 y 17. Yo también, dijo, con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, y Dios les dio la victoria. Amén. ¿Qué nos está diciendo esto? Que había alguien, ¿cierto?, que quería destruir al pueblo judío, quería destruir a Esther. Entonces, ¿qué es lo que hace Esther? Va a esta herramienta que se llama el ayuno, para que por el ayuno el corazón de Asuero fuese tocado y no muriese el pueblo judío y no muriese Esther por las maquinaciones de sus enemigos. ¿Qué hizo el ayuno? Cambió el corazón de un hombre. ¿Qué hizo el ayuno? Le dio gracia a una mujer delante de un hombre. Bendito es el nombre del Señor. Este ayuno en Esther trajo una liberación para su pueblo, el pueblo judío, y para ella. Y Amán, que era su enemigo, fue colgado, y todos los enemigos de Israel fueron destruidos a través de una mujer que decidió ir al ayuno. El ayuno de Nehemías. Cuando Nehemías dice, escucha en Babilonia que los muros de Jerusalén están en ruinas, se lamenta, ayuna y ora. Nehemías 1, versículos 3 y 4. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y en afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios y del Dios de los cielos. Nehemías 1, versículos 3 y 4. Los muros de Jerusalén estaban derribados y el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. Y Nehemías dice que recurrió a la herramienta poderosa que él había recibido de sus padres, había sido instruido, y fue el ayuno. Y allí Dios se movió a su favor y comenzó a reedificar los muros, y Dios los ayudó y los libró. Hay varios tipos de ayuno, y dentro de los cuales vamos a mencionar algunos. Existen varios tipos de ayunos y de diferente cantidad de días. Ayunos de un día, de 3 días,
La Biblia enseña ayunos de 7 días, 14 días, 21 días. Y también nos relata, como dijimos al principio, ayunos de 40 días. Con distintos propósitos variados, como hemos visto en algunos de ellos. Esther ayunaba para que sus enemigos no prevaleciesen en contra de su pueblo. Moisés ayunó porque él estaba en la presencia de Dios y la responsabilidad que tenía de guiar a ese pueblo era tremenda. Necesitaba de esto del ayuno. Jesús, antes de iniciar su ministerio y antes de que las obras, los milagros y los prodigios se hiciesen a través de Jesús, necesitó encomendarse 40 días en ayuno en el desierto. Muchos ayunan por distintos motivos y razones. Amén. Ahora, ¿cuándo hay que ayunar? Realmente, pastor, ¿cuándo hay que ayunar? De seguro alguien me escucha por la radio o usted que está aquí, nosotros tenemos alguna situación. ¿Puedo ayunar por esa situación? ¿Cuándo debemos ayunar? Primero, cuando haya una necesidad apremiante, puedes ayunar. Cuando sientas una frialdad espiritual, puedes ayunar. Cuando nuestra vida esté en peligro, puedes ayunar. Puedes ayunar para crecer espiritualmente. Cuando haya que ministrar la palabra de Dios, puedes ayunar. Cuando necesitemos de un milagro de Dios, puedes ayunar. Cuando oremos por los endemoniados, puedes ayunar. Santo es el Señor. Cuando alguna atadura no te deje avanzar en la vida que tú estás, puedes ayunar. El Evangelio de San Marcos, capítulo 9, verso 14 al 29, nos muestra que los discípulos no pudieron, por ejemplo, echar fuera un demonio de un niño. Cristo apareció y reprendió al demonio y el niño quedó sano. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él le dijo, este género no sale, sino es con oración y ayuno. El ayuno entonces también te da autoridad en el mundo espiritual. El ayuno te capacita y te da un nombre en el gobierno espiritual de las tinieblas, porque el ayuno es una herramienta que Dios le dejó a la iglesia. La Biblia nos ilustra 3 maneras claras de ayunar. Nos habla de un ayuno radical y un ayuno completo. Este es el ayuno más radical que podemos hacer. En el ayuno radical no se come ni se bebe nada. El cuerpo no recibe ningún tipo de nutrientes. En la Biblia encontramos el ayuno radical que hizo Moisés y Esther. Cuando ella dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí durante 3 días. No coman ni beban, ni de día ni de noche. Y yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Y cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey. Esther capítulo 4, verso 16. Ayuno radical, sin comida y sin líquidos. Santo es el nombre del Señor. Un ayuno con agua. Este es el ayuno más conocido. No se come nada, pero se puede beber agua. Al permitir hidratarse, puede ser un poco más extenso que el ayuno total, pero también es aconsejable pedir dirección a tu pastor o a tu líder, porque no ayunes con un ayuno con agua o con un ayuno radical si Dios no te está guiando a hacer aquel ayuno. Recuerda que cuando Jesús fue al desierto a ayunar, fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiero explicarle? Que no te pongas a ayunar 10 días por ver lo que se siente, ya sea radicalmente sin comer y sin beber, o ya sea solamente absteniéndote de comida. No ayunes muchos días si no es el Espíritu de Dios que te está motivando a hacerlo. No ayunes por saber qué sucede,
no ayunes por hacerlos por curiosidad o porque lo has visto que otra persona lo ha hecho. Ya lo mencioné al principio, ayuna porque necesitas de Dios, ayuna porque necesitas respuesta de Dios, ayuna porque necesitas la mano de Dios a tu favor, necesitas liberación, necesitas que tus enemigos retrocedan. Y si quieres ayunar varios días, consulta, pide consejería, algún hermano en la fe, alguna hermana en la fe, alguien que pueda orientarle para canalizar de mejor forma ese ayuno. Entonces está el ayuno radical y completo, que es sin agua y sin comida, y está el ayuno solamente con líquidos. Ese ayuno a veces es más largo porque estás entrando líquido a tu cuerpo y tiene de alguna forma cierta hidratación para mantenerse activo. Amén. Porque un ayuno sin agua, sin comida es complicado. Bendito es el nombre del Señor. Mateo 4, verso 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces Cristo tuvo hambre. Fue un ayuno solo de abstención de alimento. Está el ayuno parcial. El ayuno parcial consiste en eliminar solo ciertos alimentos de nuestra dieta. En la Biblia encontramos un ejemplo claro, como fue el ejemplo de Daniel. Vemos cómo Daniel practicó este ayuno durante 3 semanas. Daniel capítulo 10, versículo 2 y versículo 3 dice: y en aquella ocasión yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne, ni vino, ni usé ningún perfume. Yo, Daniel. Daniel capítulo 10, versículo 2 al 3. Daniel dijo: durante 3 semanas privaré mi cuerpo de ciertas bendiciones, de ciertos privilegios o de ciertas comidas. Y él ayunó, realizando ese ayuno parcial. Por ejemplo, usted puede decir: voy a ayunar para Dios, por lo tanto, este mes no comeré pan. Un ejemplo. Voy a ayunar para Dios, durante 60 días no comeré carne. Estoy dando un ejemplo. Esos son ayunos parciales. Y como dijimos anterior, los ayunos de sola de abstención de alimento, pero usted puede beber líquidos, son ayunos también más prolongados. Pero todos tienen que tener un fin y un propósito. Cuando usted ayuna, tiene que saber por qué ayuna. Están ciertos los ayunos individuales y están también los ayunos congregacionales, ministeriales. Cuando toda la iglesia ayuna por algún propósito, por algún desafío, por alguna meta, por alguna proyección, para que las puertas se abran. Ayunos congregacionales, pero los ayunos individuales son aquellos en donde usted ayuna por una causa personal. Bendito es el nombre del Señor. La Biblia dice, y voy cerrando, dice que el ayuno sin duda acerca la misericordia de Dios y acerca la justicia de Dios para con los hombres. En Esdras capítulo 8 versículo 23 dice: y ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Quiere decir, Dios nos favoreció a través del ayuno que hicimos. Fue propicio para con Esdras. Favoreció Dios a Esdras por el ayuno que este hombre hizo delante del Señor. Es ahí entonces, hermanos, en esta mañana donde aprendemos la importancia del ayuno. Y si Dios te está moviendo a hacer un ayuno seco por alguna situación fuerte que vives en tu vida, puedes hacerlo, pero con todo el temor y la reverencia de Dios. Y debes saber que tu carne se levantará en contra tuya. La carne te dirá: no ayunes, entrega al ayuno. Tu humanidad te dirá: come, aliméntate, nútrete. Vendrá el mismo diablo muchas veces a tus oídos y te dirá: ¿para qué pierdes tu tiempo? ¿Para qué pasas hambre? Si esto no sirve, esto no traerá ninguna respuesta a tu vida. Si Dios no te oye, y quizás el diablo te dirá: si Dios te sigue amando igual, y si Dios igual puede ayudarte, ¿para qué ayunas? ¿Cuántos de nosotros hemos oído esa voz en el oído?
O cuando hemos estado ayunando y hemos ido a mirar la cocina y vemos el pan y decimos, mejor voy a entregar el ayuno. Dios sabe que igual he avanzado algunas horas y ahí estamos. Todos hemos vivido eso. Pero pocas veces discernimos qué es la lucha de la carne, que quiere detener la bendición que va a venir sobre tu vida cuando estás ayunando. Porque cuando estamos ayunando estamos dándole vida a la palabra de Dios en nosotros, que dice que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y yo creo que el ayuno es poderoso en las manos del hombre y de la mujer con un corazón humilde que buscan al Señor. Yo sé que a veces buscamos respuesta en muchos lugares y tratamos de darle solución a muchas áreas de nuestra vida a través de distintas herramientas que podemos emplear. Pero no olvides que nuestras armas no son terrenales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son espirituales. Y a través de las armas espirituales, dice la Biblia, se derriban fortalezas, imperios y caen nuestros enemigos. Hermanos, en esta mañana Dios te está diciendo y Dios nos está diciendo, hay un arma poderosa que no la estás considerando y que no le estamos dando la importancia que debe tener nuestra vida, y se llama el ayuno. Póngase de pie, por favor, en este día. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por darnos, Señor, la instrucción de tu palabra y hablar a nuestra mente, a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, yo te pido que cuando tus hijos ayunen, puedan, Señor, sentir tu fuerza, tu fortaleza, Señor, esa fuerza divina que les da, Señor, energía para doblegar toda obra de la carne, Señor, y que batalla contra ellos para que interrumpan su día de ayuno. Padre, fortalécenos. Ayúdanos, Señor, a comenzar a reutilizar estas armas poderosas que traen respuesta, que acercan tu misericordia y tu benevolencia para con quienes buscan tu rostro. Ayúdanos, porque son las herramientas que tu iglesia tiene: la oración y el ayuno, Señor. Y como decía tu palabra, que cuando ayunemos, no proclamemos a los cuatro vientos que estamos ayunando. Basta, Señor, con que solo usted sepa que ese día es un día especial para nosotros. Pues tú nos dijiste en tu palabra que no seamos como los hipócritas que gritan a todo el mundo que ayunan, sino que lavemos nuestro rostro y no le demostremos a nadie en que estamos ayunando y que tenemos hambre y luchas. Porque tú ves aquello, Señor, en secreto. Tú conoces nuestro interior en secreto, nuestro accionar y lo que estamos haciendo en ese día especial. Señor, ayúdanos a volver a ayunar. Ayúdanos a retomar estas armas poderosas que tú nos has entregado y que sin duda moverán tu mano a nuestro favor y traerán muchas de las respuestas que hoy necesitamos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice por tu palabra el corazón de tus hijos hoy. Amén.